para que en medio de nuestro día a día, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras alegrías, Señor, tú estés presente, Señor. Que nos tomemos un tiempo, Señor, para alabarte, para reconocer lo grande que eres, bendito Padre amado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, bendito Señor. Voy a pedirte, hermana, que podamos cerrar nuestros ojos por breves instantes para podernos dirigir con este canto de entrega a nuestro Señor. Amén. A ti, Señor, nos dirigimos esta noche con este canto. Que, Señor Jesús, tú conoces cómo estamos en nuestro interior, cómo hemos venido, con mucha expectativa de poder aprender más de ti, Señor. De querer compartir tu palabra, aquello que tú puedas traer esta noche a nuestra vida, a nuestro conocimiento, a nuestra alma, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Porque tú eres tu palabra, Señor, aquella vida que quieres para nuestros hogares, para nuestra vida, Señor, para nuestros seguimientos como cristianos a ti, Señor, para que cada una de las cosas que hagamos, Señor Jesús, sea puesta siempre, que sea siempre alineada a tus proyectos, a tu voluntad, Señor. En medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestros desgastes, Señor, que podamos tener quizás durante esta jornada, la jornada del día de hoy, te entregamos todo, Señor. Ponemos todo en tus manos. Cada una de las intenciones que traemos esta noche hacia ti, Señor. Que seamos tocados por tu palabra, Señor, y que sea alimento para nuestra alma, Señor. De corazón te lo pedimos, Señor. Entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser. Digno
Jesús. Te glorificamos, te bendecimos esta noche, Señor. Levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, para decirte que eres grande, que eres santo, Señor. Eres el que todo lo puede, Señor. Y en ti ponemos nuestra confianza, Señor. En ti entregamos todo, Señor. Nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, porque no hay mejor lugar en el cual podemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad, Señor. Porque dice el Salmo que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Glorioso Dios Padre, bendito Señor. Alabado seas, bendito seas, alabado seas. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Qué cable, jala más. A ver, vamos a ver si llega hasta acá. Sí, sí llega. Aunque está apretadito, ¿no? Este mejor. Sí. Muchas gracias. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 23 al 27. Mateo 21, perdón, 20. Mateo 21, del 23 al 27. Para los que quieran sacar foto del esquema que desarrollaremos en esta noche,
Ahí tienen unos minutitos. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro curso Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre La autoridad de Jesús, la segunda parte. Y vamos a utilizar el texto que hemos hecho referencia la semana pasada, Mateo capítulo 21, de los versículos 23 al 27. Mateo 21, del 23 al 27. Dice la Sagrada Escritura: llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús respondió: también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por profeta. Respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Es palabra del Señor. Pues bien, empezamos desde este pasaje que hemos leído la semana pasada también, y ahora vamos a concentrarnos para tratar de responder a esta doble pregunta que encontramos en el versículo 23 de este texto, que le hacen a Jesús las autoridades más elevadas del Sanedrín. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién es el que te ha dado tal autoridad? Nos encontramos aquí con un hecho. Los fariseos se niegan a reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios, el Mesías que tenía que venir. Y por eso nos hacemos esta pregunta que hemos planteado acá. ¿Es Jesús el Mesías? ¿Qué evidencia encontramos nosotros en las Escrituras para afirmar que es el Mesías? De pronto aparece algo muy interesante en las Escrituras. ¿Por qué la muchedumbre lo reconoce como el Mesías y por qué los fariseos no? ¿Qué está viendo esa muchedumbre que no llegan a ver los fariseos?
¿Cuál es el problema que tienen los fariseos para no reconocerle como el Mesías? ¿Qué espíritu mueve a esa muchedumbre y qué espíritu mueve a los fariseos? La muchedumbre reconoce que sí y los fariseos que no. ¿Qué es lo que pasa entonces? En este punto es importante hablar de lo que es la ceguera espiritual, para tratar de comprender por qué los fariseos no reconocen a Jesús como el Mesías, no pueden ver a través de sus milagros y prodigios quién es ese hombre, no pueden comprender las palabras de Jesús. Es en ese sentido que es importante hablar de la ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual que sufren los fariseos debe ser entendida, atención, como el influjo que el diablo está operando en ellos. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. El influjo que el diablo está operando en ellos. Y hay un texto muy importante, Juan capítulo 8, del 31 al 38. Nosotros vamos a leer esos pasajes, pero en el versículo 44 de ese pasaje, de Juan capítulo 8, se va a encontrar el germen de la demonología del Nuevo Testamento. Entonces ese pasaje es muy importante, muy importante. Vamos a leer ese pasaje para tratar de comprender el tema de la ceguera espiritual. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 48. Dice: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, os haréis libres? Cuando Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendientes de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió: si fuera vuestro Padre Dios, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que el que me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Esta era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y tienes un demonio? Vamos a analizar este texto. En este pasaje se encuentran algunos versículos que me interesa resaltar para explicar este tema de la ceguera espiritual que va a recorrer toda esta enseñanza. El versículo 37 dice Jesús algo muy importante. El Señor dice: ya sé que sois descendientes de Abraham, pero tratáis de matarme. El Señor, a lo largo de este pasaje, va a explicar quién está detrás de las intenciones de estos hombres para acabar con la vida de Jesús. Pero dice aquí: ¿por qué mi palabra no prende en vosotros? Escucha bien lo que dice este versículo 37, que habla sobre el influjo de Satanás. ¿Qué pasa con la palabra de Jesús en el corazón de estos hombres? Le escuchan, ven sus milagros, pero su palabra no echa raíz en su interior. Su palabra no prende en ellos. ¿Y a qué te suena eso? A un gran discurso que dio Jesucristo. La parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, cuando explica a Jesucristo por qué algunas personas no pueden creer en Él, ni en su mensaje, ni en sus obras, Jesucristo va a decir que la causa eficiente de esa incredulidad es el diablo. Por ejemplo, citando a Lucas capítulo 8, en el versículo 12 dice: los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salve. Entonces, en ese versículo de Lucas, que también se encuentra en Mateo y que también se encuentra en Marcos, se nos dice que hay algunas personas frente al anuncio del Evangelio que a pesar de que oyen, que a pesar de que ven, la palabra de Dios no prende en ellos, porque sobre ellos hay una influencia demoníaca. Sobre ellos está operante el influjo de Satanás. Amén. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué algunas personas no creen? A pesar que se les predique el Evangelio, a pesar que escuchan hablar sobre Jesús, a pesar de que incluso el Señor actúa en sus vidas. ¿Por qué algunas personas tienen dificultad para creer en el Señor? Porque se hallan bajo la influencia del demonio. Y hay que entender lo que el Señor dijo: aquel que no está conmigo está en contra de mí. Aquel que no junta conmigo desparrama. Y es que en la vida espiritual uno no puede permanecer imparcial ante el anuncio del Evangelio. O crees en Jesús o no crees en Jesús. Pero no puedes creer en Jesús a medias. No puedes creer en Jesús a tu manera. No puedes decidir: esto sí creo, pero esto lo rechazo. No puedes decir: yo creo en Jesús, pero estoy a favor del aborto. Yo creo en Jesús, pero estoy a favor del socialismo y del comunismo. Yo creo en Jesús, pero vivo a mi manera. Yo creo en Jesús, pero vivo en fornicación, en adulterio, chismeando, rajando, mintiendo, adulterando, teniendo un corazón resentido, orgulloso, soberbio, porque eso es una incongruencia. Entonces,
esto es importante, o crees o no crees. Por eso la palabra de Dios que nos muestre, que se nos revele en el Evangelio de Juan, es impresionante porque nos presenta que Jesucristo es el sembrador. ¿Y qué es lo que siembra? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el terreno? El corazón del hombre. Y muchos hombres que están escuchando la palabra de Dios no la cogen. La escuchan, sí, pero sus vidas no cambian. La escuchan, sí, pero no creen en el Señor. Por eso el Señor dice, mi palabra no prende en ustedes. ¿Y cuál es la razón? Aquí estamos dando una primera respuesta de este otro texto bíblico, la parábola del sembrador. Pero hay algo más. El versículo 43 de este pasaje dice lo siguiente: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Y en este pasaje vamos a tratar de comprender cuál es el lenguaje de Jesús para revelarse como el Mesías. Lo hemos venido enseñando desde que hemos hablado de los milagros. Su lenguaje es doble. Sus palabras que anuncian lo que Él va a hacer y sus obras que confirman lo que se ha hecho. Entonces, tanto palabras y más específicamente las obras lo acreditan a Él como el Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 9 que veíamos la semana pasada sobre el tema de la ceguera, capítulo 9 de Juan, sobre el tema de la ceguera, hasta un hombre que era ciego va a decir, sabemos que Dios escucha al que es religioso, pero no a los pecadores. ¿Y esto qué significa? Que hasta un hombre ciego puede reconocer a través de lo que Jesús hizo, que fue devolverle la vista, que ese hombre viene de Dios. Que ese hombre viene de Dios. Sin embargo, los fariseos se cierran, se cierra su mente, se cierran sus oídos, se cierra su corazón a creer en esto. Entonces, esas obras que Cristo ha realizado, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, el exorcismo del endemoniado de Gerasa, la curación del paralítico y tantos otros milagros, son signos apologéticos que lo acreditan a Él como Mesías. Esas son las pruebas que Dios da a favor de todo lo dicho y hecho por Jesús. Pero escucha bien, Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 4, cuando Jesucristo exorciza a una persona endemoniada y muda, dice, se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal. Perdón, este pasaje es el signo de Jonás. Después vamos con el otro pasaje. Mateo 16 del 1 al 4 es el signo de Jonás. Se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Escucha bien esto. Ellos están viendo los milagros que está realizando Jesús y cómo se presentan incrédulos. De pronto, nunca se había oído, Juan capítulo 9, que alguien le abra los ojos a un ciego de nacimiento. Nunca se había oído eso. Sin embargo, a pesar de toda esta cantidad abrumadora de signos, de milagros, de prodigios, ellos que le piden al Señor, muéstranos un signo en el cielo, para que creamos en ti. Mas él respondió, al atardecer decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y en la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Atención, ¿con qué sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos?
¿A dónde apunta la respuesta de Jesús? Si ustedes saben leer el clima, ustedes saben leer el tiempo, ¿por qué no leen estos signos? ¿Por qué no interpretan lo que yo estoy haciendo? Y aquí viene la respuesta más profunda de Jesús. Generación malvada y adúltera, una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Cuántos días estuvo en el vientre de la ballena? 3. ¿A qué hace referencia? Su pasión, su muerte sobre todo, y su resurrección. Pero el signo de Jonás tiene otro punto, que todo Nínive se convirtió por la predicación de Jonás, que no hizo los signos de Jesús. Y si hay multitudes que se están convirtiendo por la predicación de Cristo, ¿acaso no se ve que Él es más que Jonás? Y también sus milagros, que ningún profeta lo ha hecho, ni siquiera los más taumaturgos, como Elías, Eliseo. ¿Por qué de pronto no creen en el Señor? Entonces le piden una señal para que Cristo acredite su mesianismo de modo irrefutable, y Jesús de pronto va a derivarlos al signo de Jonás, que luego se manifestará en su resurrección. Estas personas piensan que lo que hace Jesús no proviene de Dios, sino ¿de quién? Del diablo. Mateo capítulo 12, versículo 22-26. Escucha bien lo que sucede en este milagro que viene a ser el exorcismo de un ciego y mudo. Entonces fue presentado un endemoniado ciego y mudo y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Primer punto. Toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? ¿Por qué la gente se sorprende? Porque ese milagro está revelando algo sobre la identidad de Jesús. Jesucristo no realiza sus milagros simplemente para curar a un enfermo, simplemente para devolverle la vida a una persona que se encuentra mal. Cada milagro que realizó Jesús demostraba, era una prueba de su divinidad. Amén. Por un lado tienes a toda la gente que atónita, sorprendida, admirada, se pregunta: ¿no será este el hijo de David? Pero mira el otro extremo. Mas los fariseos al oírlo dijeron: este no expulsa a los demonios, mas por el poder de Belzebul, príncipe de los demonios. ¿Ves ese contraste? ¿Qué espíritu mueven a unos a creer y qué espíritu mueven a otros a negarse a creer? ¿Qué espíritu te mueve a ti? ¿Qué espíritu nos mueve a cada uno de nosotros? Cuando hay cosas que no creemos, cuando nos cerramos a creer en la doctrina revelada de Cristo y decimos: yo no necesito ir a misa para creer en el Señor, yo no necesito estar en una comunidad para creer en el Señor, yo no necesito tal o cual cosa, yo creo en el Señor a mi manera. ¿Quién inspira eso? ¿Quién lo inspira? Unos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios y otros por el diablo. Y acá viene de lo que estamos analizando, de este capítulo 8, 31, 48 de Juan, acá viene la parte más contundente en la enseñanza de Jesús. Mira el versículo 44. Dice, aquí Jesucristo claramente, en lo que antes le decía: ustedes quieren cumplir los deseos de vuestro Padre. Acá Cristo va a decir claramente
quién es su padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. ¿Cuál es el deseo del diablo? Matar a Jesús, acabar con su vida, y lo va a lograr. ¿Pero cómo lo va a lograr? Influenciando a los que no han creído. Influenciándolos. Los va a utilizar el diablo como sus instrumentos, como sus marionetas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y acá quiero que escuches bien esto. Partíamos este pobre cursito desde la pregunta doble que Jesucristo hace de camino en Cesarea de Filipo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego a su entorno más íntimo, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué le dice Jesús? ¿Esto tú has llegado solito a esa conclusión, Pedro? ¿Qué le dice Jesús? Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Algunos el Padre mueve para acoger al Hijo, y otros el Padre de la mentira los mueve para rechazar al Hijo. ¿Y por qué Padre? Porque es engendrador, Dios de vida y Satanás de muerte. El padre de la verdad, el padre de la mentira. Por eso, en el capítulo 26, de Hechos de los Apóstoles, que es muy interesante ese capítulo, cuando el apóstol San Pablo está dando testimonio sobre cómo fue su encuentro con Jesús, según la narrativa de Lucas. Lucas va a contar, me parece, 2 veces el encuentro de Pablo con Cristo en Damasco. Pero en el capítulo 26 el apóstol San Pablo va a decir que cuando Cristo se le reveló, le explicó en qué consistía su misión. Y su misión de predicar la buena nueva, de hacer que las personas se conviertan a Cristo, va a pasar por lo siguiente: les abrirás los ojos para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios, del poder de las tinieblas al poder de la luz. Entonces la conversión se da no simplemente porque yo solito decido creer en Dios, no simplemente porque yo decido, por un buen deseo, volverme cristiano o de pronto alinear mi vida moralmente con el Evangelio de Cristo. La conversión se da por una gracia que nos abre los ojos y que nos muestra la realidad miserable en la que vivimos sin Dios, y que nos muestra que esa realidad miserable en la que somos profundísimamente infelices se debe bajo el influjo de Satanás por causa del pecado. Cuando una persona toma conciencia de eso, se convierte. Por eso es importante anunciar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el querigma. El querigma, ¿qué es lo que hace? Abre los ojos. Y escucha bien esto. No es la palabra del predicador la que convierte. No es la habilidad retórica o de oratoria del predicador la que convierte. Es el Espíritu Santo, que cuando es predicado el querigma, el Espíritu Santo comienza a actuar en el alma de esa persona, abriéndole inteligencia para que acoja el Evangelio. Amén. Pero hay personas que de pronto no quieren creer. Y aquí viene el punto. Tú dirás, hermano, pero si es una gracia que creamos, ¿por qué Dios no le da a todos esa gracia? Aquí vamos a explicar.
El Señor va abriendo nuestra inteligencia, pero nosotros tenemos que colaborar. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Pedro previamente para que en el capítulo 16 proclame: tú eres el Cristo? Capítulo 14 de Mateo. O sea, en el capítulo 16 proclama Pedro, capítulo 16 de Mateo, que él es el Cristo. Pero ¿qué le pasa a Pedro en el capítulo 14? Es salvado por Jesús cuando se estaba ahogando en las aguas. Y en ese momento que Pedro se hunde en las aguas, o antes, perdón, que se hundiera, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre las aguas. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas. Pedro reconoce el poder de Dios, pero mira hacia atrás, ve el viento, la barca estaba lejos y otra vez comienza a hundirse. Pero en ese momento, aún en medio de sus miedos y dudas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ora? Señor. No le dice solo Jesús, Señor. Se somete a Él. Sálvame. Y Jesús lo rescata. Esa experiencia previa, más la sumatoria de todo lo que Pedro ha vivido siguiendo a Jesús, le lleva a ese momento en que Pedro dice en su interior: ¿quién es este Jesús al que estoy siguiendo? El que ha hecho esto delante de mí y el que ha hecho esto por mí. Y Pedro comienza a abrirse, y ahí viene la acción del Espíritu. Ahí viene la acción del Espíritu. Pero acá viene el punto: los fariseos ven. ¿Y qué es lo que hace? En vez de abrirse a la posibilidad de tratar de entender o de creer, ¿qué hacen? Y esto es su pecado. Porque abrir los ojos de un ciego, de un hombre que vive una vida en oscuridad, de un hombre que es atormentado por el diablo, ¿es una buena acción o una mala acción? ¿Y por qué dicen que eso lo ha hecho Belcebú? O sea, se cerraron a tal punto que el mismo demonio dentro de ellos, ¿qué es lo que provoca? Que a estos signos que vienen de Dios, de alguna manera no solo los rechacen, sino que comienzan a difamarlo. Esto lo ha hecho el diablo. Esto viene del diablo. Y por eso Jesucristo le dice que ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado. Otorgarle al diablo las cosas buenas que Dios ha hecho. Entonces, hermano mío, aquí nosotros encontramos en este pasaje muy claramente cómo a través de los signos la gente comienza a creer, pero los fariseos no, se cierran. En su mente y en su corazón hay un influjo en ellos. A todo esto se le llama la ceguera espiritual. Y vamos a encontrar un texto muy importante, Juan capítulo 12, versículo del 37 al 42. Juan 12 del 37 al 42 dice: aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Escucha bien, la razón de esta ceguera es que se tenía que cumplir una profecía, la profecía de Isaías. Isaías va a decir: ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Pero ahora escucha lo que va a decir a continuación de este mismo pasaje de Juan 12, ahora el versículo 39. No podían creer. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué está hablando? Una dificultad no minúscula. No podían. No solo es no creían. Algo dentro de ellos les impedía creer. Y es aquí que encaja esta importante profecía.
Isaías 6 del 9 al 10. Esta profecía, atención, profetiza el fracaso de Jesús ante los fariseos por su predicación. Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice: no podían creer, porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos. ¿Quién ha cegado sus ojos? El diablo. Es decir, no pueden ver, ven el milagro, pero están viendo el poder de Dios. Escucha que esto es muy importante. Habíamos nosotros dicho a través del tema de los milagros que según los sinópticos nos dicen que para que el milagro se realice se exige la fe del creyente. Pero según el Evangelio de Juan, ¿qué habíamos enseñado? Que el milagro se realiza ¿para qué? Para suscitar la fe. Entonces, si tú y yo en este momento viéramos un milagro, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Suscitar la fe. ¿Cuáles son las tres potencias, las tres virtudes teologales? Fe, esperanza, caridad. El Espíritu Santo se infunde en la inteligencia para abrirla, para entender, para siquiera mirar un poquito de que aquel que está haciendo el milagro es el Mesías. Entonces, ha cegado sus ojos. Es como que están viendo el milagro y miran para otro lado. Están viendo el milagro y en su corazón piensan: es del diablo. Y aquí te pongo un ejemplo, para que veas el influjo de Satanás. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te está predicando la palabra de Dios y en tu mente está diciendo: no creo? Y en tu mente está diciendo: esa es exageración. Y en tu mente está diciendo algo como para rechazar ese mensaje. Y varios acá lo pueden experimentar. Una amiga mía lo experimentó muy claramente. Le invité a un servicio en donde enseñaba el credo. No era de liberación. Ella era consumidora de pasta. Entonces le invité. No estaba por Barranco. Le dije: oye, ven, sube, voy a un servicio, me acompañas, te invito a comer al final. Entonces me la llevé. Se sentó adelante. Mientras escuchaba, dice que algo le incomodaba, le fastidiaba el cuerpo, algo le decía: vete. No con palabras, pero era una sensación. Y que en el momento de la oración, dice, yo lo que veo es que ella se para y se va. Después la busqué, porque justo fue mi madre y la dejaba a mi madre y fui a buscar a la chica. Y ella me dijo: hermano, en el momento de la oración comencé a aventarte la madre. En el momento de la oración, en mi interior comencé a decir: maldito seas, hermano, y me espanté de eso, porque sentía que esa no era mi voz. Y hay muchas personas que cuando alguien está dando su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, yo no creo. No creo. ¿Y cuántas veces te ha pasado que en tu mente viene: no creo en esas palabras, no creo en lo que están diciendo, es una exageración eso? Ese es el influjo de Satanás. Por eso, cuando Cristo manda a predicar el Evangelio, ¿qué pide a continuación? Exorcizar al mundo. Vayan por el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Expulsen demonios. Y los que crean en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y expulsarán a los demonios. Entonces dice: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón. O sea, si el corazón es el lugar en donde va a entrar la palabra de Dios, un corazón duro, la palabra no entra. No entra. Y dice: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, no sea, mira qué pasaría si los ojos vieran y el corazón no se vuelve duro. Han cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, y así no se conviertan, y yo no les cure ni les sane. Entonces, hermanos queridos, ¿es Jesús de Nazaret el Mesías? Anda por dentro, absorbiendo la enseñanza.
Para poder responder esta pregunta, vamos a echar mano a una ciencia teológica que se llama la cristología. ¿Qué es la cristología? Vamos a explicar de manera muy sencilla para que lo entiendas. Es una rama de la teología. La teología es la ciencia que estudia la revelación de Dios. Y la cristología es una rama de la teología que refiere al estudio de la naturaleza, de la persona y de la obra de Jesucristo. Entonces, dentro de la cristología, que estudia el misterio de la segunda persona en la Santísima Trinidad, hay dos tipos de cristología: la cristología implícita y la cristología explícita. La cristología implícita tiene que ver con demostrarnos que Jesús es el Mesías a través de los hechos y de las palabras de Cristo, a través de sus relaciones con los demás. Y la cristología explícita es en donde de manera explayada, de manera abierta, se revela la mesianidad de Cristo. Por eso es muy importante estudiar los títulos mesiánicos. Escucha bien que esto es muy importante. Hasta aquí tenemos en común, la cristología implícita tenemos en común con nuestros hermanos protestantes. Pero de aquí comenzamos a separarnos. Porque ellos, si bien para hablar de Cristo como el Mesías, la mayoría, tanto católicos como protestantes, a nivel teológico estamos de acuerdo con este tipo de cristología, pero a algunos no, en el tema de la cristología explícita. Y ahí tú tienes algunos protestantes como Bultmann. Y Bultmann, un gran teólogo, exégeta, la forma como él hace exégesis va a llegar a esta conclusión. Cuando tú estudias los evangelios, tú puedes creer en el Cristo de la fe. Lo que esos textos te hablan sobre la fe en Jesucristo, pero tú no puedes saber nada sobre el Jesús histórico. Entonces, y ahí nos diferenciamos los católicos. Entonces él dice, yo leo los evangelios para simplemente tener fe en Jesús. Pero ahora, si caminó por las aguas o no, yo no lo puedo saber. Por eso tú vas a encontrar, desgraciadamente, sacerdotes que van a enseñar así. Yo conozco uno en el interior del país, sobre todo, y acá en Perú, acá en Lima he escuchado a dos, que te van a enseñar eso. Mira, yo no puedo decirte si Jesús caminó por las aguas o no, porque lo importante no es el hecho material, si Jesús lo hizo o no. Lo importante es ese milagro que nos tiene que predicar para la fe. Esa es la influencia de Bultmann, aún dentro del catolicismo. Entonces, si alguien te predica sobre Jesús y te dice, mira, si Jesús expulsó demonios o no, y a lo mejor en la época de Jesús, como no había psicología y psiquiatría, todo se demonizaba. Entonces, mira, eso no es lo importante. Lo importante es el contenido para la fe que sacamos de ese milagro. Hermano, no recibas ninguna enseñanza de esa persona, porque está vaciando a Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Entonces, es muy importante este tema, ¿ya? Entonces vamos con el tema de la cristología implícita. Hay mucho que decir, pero no te voy a saturar de información, solamente me voy a remitir a dos cosas en la cristología implícita. La cristología implícita, entonces, nos va a permitir entender de dónde viene tal poder de Jesús, cuál es el origen de su autoridad y en nombre de quién lo está haciendo, si en nombre de Dios, en nombre de Satanás, en nombre de alguna autoridad humana o en su nombre propio. Entonces, Jesús posee una autoridad que el pueblo reconoce. Esta autoridad de la doctrina de Jesús se caracteriza porque es novedosa. ¿Y por qué es novedosa?
porque Jesús hace lo que dice, no como los escribas y fariseos. Y Jesucristo no ha venido a modificar la ley, sino a darle un pleno cumplimiento. La autoridad, que ahorita vamos aquí, y cada uno de esos milagros acreditan sus enseñanzas. Entonces acá el tema de la autoridad, que es lo que tratamos de desarrollar. ¿Cuál es el origen de esa autoridad de Jesús? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? La autoridad de Jesús, atención, no proviene de una experiencia mística como cualquier profeta, a pesar que es un profeta. Él no tiene una revelación como Isaías, o como Ezequiel, o como Jeremías. La autoridad de Jesús no proviene de una revelación particular o un estado de iluminación. No proviene de una revelación particular. San Pablo. La autoridad de Jesús no proviene de un estado de cualificación rabínica, que significa que habían personas que se formaban y tenían una autorización especial para ser rabinos. Algunos podían predicar en sinagogas, pero los que predicaban dentro del templo tenían que tener una autorización tan especial que se confirmara que la escuela que lo había formado iba directamente hasta Moisés. Por ejemplo, ¿quién formó a Pablo? Gamaliel, una escuela rabínica muy popular de la época. Entonces, la sabiduría o la doctrina de Jesús no proviene de una sabiduría particular. La autoridad de Jesús proviene de Él mismo. Proviene del mismo. Y vamos a dar un texto. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Escucha bien esta parte. Nadie me la quita. Por más que el diablo pensaba que se la quitaba, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Escuche esta parte: tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. La resurrección de Cristo va a demostrar que Cristo resucita por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo, pero también por su propio poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Ahora, por eso dice: tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Los evangelios, cuando van a hablar de la autoridad de Jesús, esta palabra griega es muy importante, va todo junto. Aquí yo lo he puesto separado, ¿ya? Se lee así: exousia. Este término griego, exousia, que nuestra lengua simplemente traduce por autoridad, este término significa la autoridad que a alguien le sale desde adentro. La autoridad que sale desde adentro. Por eso Jesucristo se nos va a presentar en distintos momentos mostrándonos esa autoridad. Cuando en las Escrituras tú vas a escuchar este término: yo os aseguro. ¿Qué está haciendo? La autoridad que le sale desde adentro. Y también los términos de Juan: yo soy. También está hablando de la autoridad que le sale desde adentro como verdadero Dios. Escucha bien esto. Por ejemplo, vamos a encontrar las expresiones yo os aseguro en Marcos 3:28, Marcos 9:1, Marcos 10:29, pero sobre todo el texto que me interesa reforzar, Marcos 11:22-23. Cuando Cristo
ordenó a la higuera que no daba fruto que se secara. ¿Se acuerdan ese pasaje? A eso se le llama parábola en acción. Lo que está haciendo Jesús es para que los discípulos lo vean. Y quiere, a través de ese gesto, enseñarle algo importante sobre la fe. Escucha bien. Dice Jesús, Marcos 11 del 22 al 23. Jesús le respondió, tened fe en Dios. ¿Qué le pide Jesús? ¿Tener fe en quién? Tengan fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Jesucristo, al decirnos, yo os aseguro, o sea, primero nos dice, tengan fe en Dios. ¿Y quién es Él para asegurarnos que Dios va a hacer aquello que Él nos está diciendo? Él es Dios, pues. Él es Dios. Ahora vamos rápidamente. Los 7 yo soy. Cada vez que en el Evangelio de Juan lo vas a encontrar varias veces, ¿ya? Pero cada vez que vas a encontrar en el Evangelio de Juan yo soy, es porque la teología juania es completamente distinta a la teología de los sinópticos. La cristología que ellos van a hacer es una cristología que poco a poco uno va descubriendo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero Juan, desde su prólogo, en el primer versículo, se lo revela como Dios. ¿Se acuerdan que hemos estudiado en la Encarnación eso? Ahí hemos estudiado en la Encarnación. Entonces, cada vez que tú vas a encontrar el yo soy, ¿qué nos está diciendo Juan? ¿Cuál es el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy. Ese es el nombre sagrado. Entonces, Juan nos está mostrando que Jesucristo está revelando su divinidad. Y cada vez que revela el yo soy, es a través o posteriormente de un milagro, en el contexto de un milagro o en el contexto de una enseñanza importante. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Solamente estudiar esos 7 yo soy nos revela mucho. Solamente eso. Aquí te lo cito porque el tiempo no me va a alcanzar. Pero ¿qué nos está mostrando esto? Esta autoridad de Jesús. Estamos haciendo una cristología implícita, ¿no? Analizando su autoridad para comprender de dónde le proviene. Decimos que le proviene de Él mismo como verdadero Dios. Esta autoridad, a través de la expresión yo os aseguro, yo soy, está mostrándonos su automanifestación. Él mismo se está manifestando. Y nos está mostrando su autoidentificación. Él mismo se está identificando que esta autoridad expresada a través de estos términos son porque Él es verdadero Dios. Amén. Entonces, si Jesús, escucha bien esto, aplica el nombre sagrado de Dios a Él mismo, es porque Él mismo es Dios. Y aquí viene lo segundo, la segunda parte de lo que es la cristología implícita. Habría que estudiar, pero sería un curso muy largo. Habría que estudiar, por ejemplo, las relaciones de Jesús con Dios. ¿Cómo le llama a Dios? Su Padre. Ojo, cuando tú rezas el Padre Nuestro, ¿cómo lo rezas? Nuestro Padre. Es su Padre y nuestro Padre. Marca una diferencia. Por eso es que a Cristo lo quieren matar, porque se hace a sí mismo igual a Dios, capítulo 5 de Juan. Su relación con las instituciones sagradas. Jesucristo se presenta como Señor del sábado. Se presenta en el templo expulsando a los vendedores, a los mercaderes, y dice, mi casa será llamada casa de oración. Con los pecadores, come con ellos, los acoge, y ¿qué dice? Sobre todo algo muy importante, perdona sus pecados.
¿Y quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Con los marginados se acerca a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los enfermos. Y con los apóstoles, porque el Señor, aquí viene el punto, si Él sabe que no es Dios, ¿para qué les encarga a los apóstoles la misión de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio con su poder? Entonces es muy importante el análisis de todo esto, no nos va a alcanzar el tiempo. A esto va implícita la comprensión de lo que es su persona y de su misión. Por eso la cristología implícita abarca lo que es la acción, la doctrina y el comportamiento de Jesús en todas estas relaciones que revelan que esa autoridad lo legitiman a Él como verdadero Dios. Amén. Vamos ahora con lo que es la cristología explícita. No solo la acción, la doctrina y el comportamiento de Jesús nos hablan sobre quién es Él, sino también las declaraciones expresas de su identidad. Y esas declaraciones expresas sobre su identidad se encuentran aquí. Se encuentran aquí. A esto se le conoce como los títulos mesiánicos. Los títulos mesiánicos. Y respecto a los títulos mesiánicos, el 3 es muy importante, ¿eh? Hijo del hombre. Es muy importante ese título. Vamos rapidito. Mesías, por ejemplo. ¿Quién le llama Mesías? ¿Quiénes le suelen decir Mesías? En Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro, movido por el Espíritu Santo, que confiesa: tú eres el Mesías, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el sumo sacerdote, cuando lo interroga: ¿eres tú el Mesías, el que tenía que venir, o debemos esperar a otro? Y finalmente por esto lo crucifican. A Jesús es crucificado con este título: Rey de los Judíos. El Mesías, pues. El Mesías. Pero ahora escucha bien. Ya hemos enseñado también que hay 3 tipos de mesianismo: profético, real y sacerdotal. Pero acá viene el punto. ¿Por qué en el secreto mesiánico Jesucristo no se revela plenamente como el Mesías? Y hemos explicado que Él quiere que uno lo reconozca. Pero escucha bien esta parte. Jesucristo no se identifica con las ideas que ellos se habían hecho del Mesías. ¿Cómo pensaban que tenía que ser el Mesías? Un Mesías político, un Mesías violento, que iba a provocar una revolución y que iba a tomar otra vez, a restaurar el reino de Israel, iba a derrocar a los romanos y a todos sus enemigos. Y un Mesías nacionalista. Todo este gobierno, ¿para quién lo iba a hacer? ¿Para todas las naciones? ¿Para quién? Solo para Israel. Solo para Israel. Entonces, Jesucristo sí es el Mesías, pero no el Mesías que ellos pensaban. Por eso los discípulos de Maús se decepcionaron de Jesús. Por eso Judas Iscariote se decepcionó de Jesús. Y por eso muchos del pueblo se decepcionaron a Jesús. Y escucha bien que esta parte es muy importante. En el juicio civil, cuando Pilato dice: ¿a quién quieren que les libere? El texto griego, ¿sabes qué dice? ¿A Jesús de Nazaret o a Jesús Barrabás? Cuando tú lo lees en castellano no aparece Jesús. En el texto griego sí. ¿Y sabes qué significa Barrabás? Hijo de Dios. ¿A quién eliges? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de Mesías te has hecho tú? ¿A qué Mesías estás esperando? ¿Qué Salvador tienes delante de ti? Entonces ellos eligen, escucha bien, entre un Salvador u otro Salvador. ¿Qué tipo de salvación esperas tú? Y aquí viene el punto. Probablemente muchos de nosotros en algún momento también nos podemos decepcionar de Jesús porque no es el Salvador que yo esperaba. Entonces es muy interesante eso, pero ya lo veremos más adelante.
Entonces él no es un Mesías político, no violento ni nacionalista, y por eso lo mandan a la cruz. Segundo término, el siervo de Yahvé. Si bien Jesucristo no se aplica el término siervo de Yahvé, que lo veremos la próxima semana, capítulo 52 hacia el final y capítulo 53 de Isaías, del 1 al 12 me parece. Este pasaje, ¿por qué es importante? Porque se habla de un Mesías que no se esperaba acá, el Mesías sufriente. ¿Qué quiere un Mesías sufriente? Uno quiere un Mesías fuerte, que con poder nos cure, nos sane, nos libere, pero este nos habla de sufrimiento. Y muere clavado en la cruz. Este pasaje, Hechos 8, 29 al 35, es importante porque a partir de ese Mesías sufriente, que está en Isaías, Felipe evangeliza al etíope de Candace. Cuando el etíope pregunta, ¿quién es este hombre? Cuando lee el pasaje del siervo, ¿es el profeta o a quién se refiere? Y eso lo aprovecha Felipe para evangelizar. Amén. Luego viene el tercer tipo, el Hijo del Hombre. ¿Y por qué este título es muy importante? Porque este título habla de la profecía de Daniel, que vendrá el Hijo del Hombre en todo un contexto cosmológico, con gloria, con poder y con majestad, procedente de Dios y en función de un juez divino. Entonces esa referencia de Daniel es muy importante. Ahora escucha bien, ese término, ¿por qué es importante? Porque Jesús lo utiliza para identificarse a él mismo. Por ejemplo, término del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tendrá que ser apresado, tendrá que sufrir, tendrá que ser matado y resucitar al tercer día, en los anuncios de la pasión. Él utiliza este término. Entonces este término es muy importante porque ¿qué nos está predicando? Que Él es ese juez que viene a juzgar, que en un primer momento nos hace un juicio existencial. ¿Crees en mí o no? Cuando nos muramos va a haber un segundo juicio, el juicio particular. Y va a venir el tercer juicio, el juicio escatológico, la parusía. Él es ese juez. Por eso sí, hay canciones que dicen, es mi amigo Jesús. Sí, qué lindo. Pero no te olvides que es el juez divino, el que va a dar a cada cual según el fruto de sus obras. El Hijo de Dios. Este texto en verdad a mí me encanta mucho. Marcos, cuando nos presenta su evangelio, que también ya hemos enseñado, acá reforzamos ideas, Marcos, que nos presenta su evangelio, nos va a presentar todos esos milagros para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Esto está en Marcos 1:1. Cuando el Padre proclama las palabras después de Cristo ser bautizado, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Cuando está en el monte Tabor, este es mi Hijo amado, escuchadle. Pero ¿en qué momento se revela Jesús plenamente como el Hijo de Dios? En este pasaje, Marcos 15:39. Que al ver un centurión romano a Cristo clavado en la cruz y al saber todo lo que hizo, él queda impactado y el Espíritu Santo de Dios lo ilumina y dice, verdaderamente este es Hijo de Dios, al ver la forma como Cristo muere, como inocente. Entonces este pasaje es precioso, es precioso. Hijo de David, por ejemplo, vamos primero con esto, Mateo 1:7. Mateo, cuando nos va a hablar en el capítulo 1, en el versículo 7, sobre la genealogía de Jesús, él va a insertar la genealogía de Jesús desde los principales depositarios de las promesas salvíficas, que es David y Abraham. David y Abraham. Y ahora, muy importante, ¿quién le dice hijo de David? Un hombre ciego, el más popular en las Escrituras. Jesús, hijo de... Ten compasión de mí. ¿Por qué proclama a Jesús? Porque todas estas son proclamaciones de Jesús como el Mesías. Pero ¿por qué le proclama como Mesías si no ve? Por lo que he oído de él.
por lo que he oído que ha hecho en Jericó, en Galilea y en otros lugares. Vamos acá, que me gane el tiempo. El profeta. Hasta aquí, como te das cuenta, se va desarrollando lo que es el mesianismo real, lo que es el mesianismo sacerdotal. Ahora va el mesianismo profético. El profeta. Juan 6:14. Cuando Jesús realiza la multiplicación de los panes. Este milagro es contado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Pero la enseñanza de Juan es más profunda. La enseñanza de Juan, una vez realizado este milagro y toda la gente queda saciada, la gente dice, ¿no será el profeta que tenía que venir? ¿Y quién dijo eso? Moisés. En Deuteronomio. Va a hablar del profeta que tenía que venir. Y luego también en Lucas 4, 16, 30, cuando Jesucristo está en la sinagoga de Nazaret, desenrolla el libro del profeta Isaías, dice, el Espíritu sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena a los pobres. Me ha ungido para abrir los ojos de los ciegos, proclamar a los cautivos la libertad y dar liberación a los oprimidos y proclamar el año de la gracia. Cierre el rollo del profeta Isaías, dice, esta palabra profética se ha cumplido hoy. ¿Y en quién se cumple esa palabra? En Jesús mismo. Está proclamando Isaías 61:1. Isaías 61:1. Entonces, vamos con el último título. El Cordero de Dios. ¿Quién dice eso? Juan el Bautista. Juan 1:29. Jesús, ¿por qué es el Cordero de Dios? Porque ha de quitar el pecado. Ha de quitar el pecado del mundo. Entonces, esto es solamente este título resume toda la vida de Jesús. Que la vida de Jesús es vivida en orden salvífico, soteriológico, redentivo. Él es el Cordero de Dios. Entonces, hermanos queridos, vamos a ir cerrando esta reflexión haciéndonos una pregunta. ¿Crees tú en Jesús como el Mesías? ¿En qué Mesías crees? Que nos sea importante esto que hemos enseñado sobre la ceguera espiritual. ¿Puedo yo presentar este problema? Los fariseos en una medida tremenda. Pero algo de esta incredulidad también puede haber en mí. Tú sabes, yo antes de hacer la oración, cuando tuve mi encuentro con Jesús, ¿tú sabes qué me llamó a mí la atención? Que yo permanecía con el corazón cerrado mientras en el retiro todas las personas lloraban, se conmovían. Yo permanecía con el corazón cerrado, veía que la gente se postraba por orar y a todos los miraba, a todos los juzgaba y tenía el ojo para aquí, el ojo para allá, el ojo para allá. Y en el último día de retiro, cuando yo conozco a Cristo, hice una oración muy sencilla. Dije, Señor, ¿no será que por mi soberbia me estoy impidiendo la oportunidad de conocerte como te están conociendo estas personas? Y levanté mis manos y dije, Señor, tócame. Pero fue la oración más sencilla que hice. Hermano, ¿y no será que tu soberbia te impide conocer a Jesús? ¿Y no será que tu arrogancia de querer que Él, como Mesías, haga lo que tú quieras? Y tienes el atrevimiento de decirle, yo creo en ti a mi manera. Tú sabes cómo soy, Señor. Y no te olvides que el ladrón clavado en la cruz, según la tradición llamado Dimas, dijo, ¿acaso tú no tienes temor de Dios? ¿Acaso tú no tienes temor de Dios? Es decir, mira cómo te acercas a orar delante de aquel que si en este momento vieras en los cielos todos los ángeles, los tronos, los principados, los serafines, los querubines, los arcángeles, la Santísima Virgen, todos los santos estarían postrados adorándolo. Y tú y yo a veces tenemos la soberbia de permanecer con la arrogancia erguida delante de Él. Pidámosle al Señor con humildad que nos ayude a superar esa ceguera que aún puede en algunos rasgos
perdurar en nosotros. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, hermano, a que cierres tus ojos y a que le abras tu corazón a Jesús. Todos, sin excepción, somos ciegos. Algunos con una miopía más leve, otros sufriendo una miopía maligna y otros con ceguera parcial y otros con ceguera total. Dile a Jesús: abre mis ojos, Señor. Los fariseos no reconocen a Jesús por soberbia y envidia, como veremos cuando estudiemos la crucifixión. Y eso es lo que quiere el demonio, que cerremos nuestra mente, que cerremos nuestro corazón, para que, como profetizó Isaías, no creamos y no creyendo nos perdamos, no nos convirtamos y así el Señor no nos cure. Dile al Señor: dame la gracia de ver, Señor. Los discípulos de Emaús caminaban con Él, tristes, porque no le reconocían. Vamos a pedirle al Señor que, como los de Emaús, nos abra los ojos. En tu corazón pídele esta gracia de dejar de ser el ciego, de dejar de ser la ciega. Pídele la gracia con humildad de reconocerle como el ciego de Jericó, que delante de él está el Mesías, aunque no le vea, que delante de él está su Señor, su Salvador, el que le puede rescatar de la oscuridad y de la miseria en la que se encuentra su vida. Si tú pudieras ver realmente la gloria de Jesús, hermano, si el Señor nos pudiera conceder la gracia en este momento de creer un poco más en Él, nuestra vida sería distinta. El Evangelio de Marcos nos muestra que es contemplando a Jesús crucificado que se abren nuestros ojos. El Evangelio de Lucas nos mostraba que es a través de la oración que se nos revela a Jesús. Y a través del pasaje de los discípulos de Emaús, que es a través de la comunión y de la adoración eucarística que se nos abren los ojos. Hermano, si no estamos reconociendo a Jesús en nuestra vida,
si no le estamos dando el lugar que a Él le corresponde, como verdadero Dios nuestro, Señor y Juez nuestro, Salvador de nuestra vida, es porque aún nuestros pecados no nos permiten verlo. Es porque aún en nuestra mente seguimos insistiendo en creer a nuestra manera y no abrirnos a lo que estamos oyendo y a lo que estamos experimentando sobre Jesús. Tócanos, Señor. Tócanos y sánanos, Señor. Quítanos esta escama que hay en nuestros ojos. Ilumínanos, porque tú eres la luz del mundo, y los que te sigan no andarán en la oscuridad, sino que tendrán la luz y la vida. Abre nuestros ojos, Señor. Amado Señor Jesús, te pedimos que nos liberes por tu santísimo nombre de todo influjo de Satanás, de toda potencia diabólica, de toda forma de mal o de maleficio que esté actuante u operante en nuestra vida. Amado Señor, expulsa al demonio que nos impide ver, que nos impide creer en lo que escuchamos y que nos impide convertirnos en el corazón. Nosotros queremos verte, Señor, reconocerte, Señor, y acogerte en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Haznos ver, Señor, los errores que hay dentro de nosotros, de habernos creado y formado un Salvador a nuestro antojo y que responda a nuestras exigencias, y que por eso a veces no te acogemos a ti tal cuando te nos lo revelas. Por eso, Señor, la próxima semana que vamos a anunciar tu pasión, te pedimos la gracia que le fue concedida al centurión y al ladrón en la cruz, que podamos al contemplarte ser curados totalmente de esta ceguera, para que
así, Señor, nos convirtamos y convirtiéndonos, tú nos salves. Que por la mediación de la Inmaculada, la gracia de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador nos sea dada, y que ella por su mediación expulse por sus purísimas entrañas todo espíritu inmundo de ceguera espiritual. Dios te salve María. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso fortísimo a Jesús. Fuerte tus palmas para Él, hermano. Gracias, hermano. Hermano, tomen asiento un momentito, por favor, algunos avisos cuasi parroquiales. Hermano, llegamos entonces la próxima semana al corazón de nuestra pobre reflexión en estos cursitos, que espero que les sirva ya. Para mí es una bendición tener la oportunidad de predicar. En el tema número 6 vamos a hablar sobre la pasión de Jesús. Así que yo te diría, confiésate, hermano. Si han habido en ti signos de ceguera, que en tu mente tú te das cuenta cuando aparece no quiero creer, no creo, etcétera, etcétera, hermano, confiésate, ¿ya? Entonces, para la próxima semana, que pídele al Señor en el Santísimo la gracia, no solo de escuchar la predicación de su misterio pascual, sino de dejar que el misterio te toque el alma. Así que pide esa gracia. Finalmente, hermanos, nosotros ya saben, somos misioneros. Al final estamos vendiendo pan con pollo, budín, café, té, manzanilla, agua, galletas y un par de cositas más. Ya saben que por la compra de eso nos permiten seguir evangelizando gratuitamente en otros lados. Así cubrimos nuestros gastos de misión. Siempre para evangelizar se gasta, hermano, y esa es la única forma como cubrimos nuestros gastos. El tema número 4, el 1, 2, 3 y 4 de este cursito, aquí lo puedes adquirir y esto lo puedes tener, ayudarle a escuchar a otro, junta gente en tu casa, lo pones ahí, vas repasando. El tema último, en la última jornada de sanación que dimos, la tentación de la tristeza. Hay que combatir la tristeza, no solamente conformarnos con estar triste. La tristeza se combate desde la oración. Mira esa jornada que te va a ayudar mucho. Y justamente aquí una charla que se llama la tentación de alejarnos de Dios. A veces somos tentados de esa manera, de vivir separados, de vivir alejados de aquel que es la resurrección, de aquel que es el camino, la verdad y la vida, de aquel que puede darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entre otros temas que pueden encontrar al final, y ya saben, hermanos, que por la compra de esto nos ayudan a evangelizar. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, hermano. Nos vemos. Chao, chao.